con nuestro especialista en política, nuestro politólogo, el licenciado Patricio Adorno. ¿Cómo está, Pato? Muy bien, Franco. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer. Escúchame, esto es como los médicos. Tenés politólogo de cabecera. Quiere decir que estamos mal. Vos sos mi politólogo de cabecera, estamos complicados. Estamos complicados. Sí, tenemos que buscar un especialista de cabecera. Tenemos muchas cosas para hablar en la política porque, bueno, vos te dedicás a esto. Yo no me acuerdo que haya habido tanto movimiento en el análisis político en tan poco tiempo de inicio de un gobierno. De hecho, fíjate que los analistas en general están viendo que el periodo kirchnerista de 12 años está casi consolidado en los primeros 4 meses de gobierno de Javier Milei, no solamente en la intensidad, sino también en la vorágine que empiezan a llevar para tratar de generar cambios, que en parte, entiendo yo, tiene que ver con la inexperiencia política de un espacio que lleva 2 años en el poder. O sea, arrancaron en el 2021, eran 2 diputados, Javier y Victoria Villarroel. Sí. No había nadie más a la vuelta, solo estaba el jefe, que es Karina Milei, que ahora anda de paseo por las provincias, empezando a armar el sello libertario de alguna manera con algunos actores políticos que empiezan a tener un interés en ser más oficialistas que opositores. Ahora, sorprendente que Karina Milei, que está demostrando ser un animal político, haya aparecido en la carpeta política de recién ahora. Detalle. El día del cumpleaños de Javier Milei se creó su Twitter, ahora ya es una activa usuaria de esta red. Claro. Y empieza X. a generar... Ahora queda amiga de Elon Musk, Sí, se puede ofender. creo que fue el peor cambio de marca de la historia porque Sí. nadie se adapta a usar X. Nadie. Es incómodo incluso usarlo en la cotidianidad. Pero empieza a tener un rol mucho más protagónico. De hecho, la cúspide de este nuevo impulso del jefe libertario fue la afiliación masiva que empezaron a hacer en los barrios de Palermo para empezar a disputar el control que tiene el PRO sobre Cava, un PRO que además con la referencia de Jorge Macri como jefe de gobierno porteño está siendo castigado por oficialismo y oposición por el estado en el que está la ciudad de Buenos Aires. Y déjame decirte, creo que tiene que ver más con la voracidad del propio espacio de Javier Milei por empezar a ocupar ese espacio opositor que no sabe dónde ponerse, porque por un lado están los radicales republicanos que quieren acompañar pero que se sienten incómodos porque el presidente todo el tiempo los ataca. Sí. De hecho, el cierre de campaña de Javier Milei fue el que no salte es un radical. Le pongamos nombre propio. ¿Quién es el radical republicano que quiere estar con Javier Milei y no encuentra el espacio dentro de La Libertad Avanza? Yo el nombre ese lo pondría en Rodrigo de Loredo. Bien. Particularmente. Cordobés. El cordobés, que además, más que preocupado por estar en La Libertad Avanza, quiere que La Libertad Avanza lo apoye en su pelea por ser el próximo gobernador de Córdoba y disputarle el espacio a Yarlora. Bien. El problema que tiene de Loredo Yarlora que viene de un lineamiento desde De la Sota. De la Sota, Schiaretti y Yarlora. Es la camada joven del viejo movimiento Claro. de centro que en su momento lo tuvo a Massa como uno de los referentes del espacio. Completamente. Cuando era la asociación de la Sota, Schiaretti y Massa, y Así estaba es. Stolbizer también, que hoy es ferviente defensora de la República y todo el tiempo está atacando al gobierno de Javier Milei. Tiene ese problema. ¿Cuál es el problema al interior que tiene? Es que de Loredo fue elegido por los gobernadores como el presidente del bloque radical, Sí. pero los diputados radicales antes lo habían elegido a Facundo Manes. Facundo Sí. Manes que le partió el bloque y vota en disidencia y empieza a tener un rol mucho más protagónico al punto de que incluso algunos de los trascendidos periodísticos dicen está considerando dejar de ser radical para mostrarse como una especie de independiente que pueda moverse más libremente y negociar estilo el bloque Independencia de Tucumán, que el gobernador Jaldo de alguna manera privilegió en la negociación en la entrevista que tuvo en el matutino diario de Tucumán. ¿Dónde está Lustó dentro de este análisis radical? Lustó está en un serio problema. Bien. Está en un serio problema. Nuevamente. Sí. Porque la verdad que los picos de noticias de Lustó son serios problemas. Normalmente le pegan un hachazo al pobre de Lustó. Entiendo que también está jugando un doble juego. Él es el presidente de la Unión Cívica Radical, es la referencia institucional de la Unión Cívica Radical, pero está opuesto de una forma bastante clara con el lineamiento económico del gobierno de Javier Milei y tiene el problema de que toda la base radical está intentando no quedar pegado al kirchnerismo porque últimamente las votaciones de Lustó están más cerca del espacio peronista más recalcitrante que de los espacios radicales que más apoyan. Entiendo que está haciendo este doble juego de votar la identidad radical, votar en el sentido de la identidad radical y darle la vía libre, ser el que cargue la mochila de arrastre, que se lleve la marca para que los gobernadores y los diputados que responden a los gobernadores no tengan que salir al cruce del presidente en aquellas cuestiones que no pueden decir porque necesitan los recursos. Acá en este programa, Mariano Campero
radical, tucumano, opositor al gobierno. Con un hambre de ser gobernador declarada y declamada Lo dijo públicamente. acá. Lo dijo acá también. Dice, yo no quiero ser presidente del partido, yo quiero ser gobernador de la provincia. Dijo que él estaba en la vereda de enfrente de Lustó. Lo podemos posicionar cerca de Loredo, lo podemos posicionar cerca de Manes, lo mandamos como un jugador solo del radicalismo. La realidad es que Mariano Campero fue muy hábil políticamente al incluirse, particularmente en la última campaña presidencial, dentro del ala de Patricia Bullrich, Sí. y mostrarse mucho más confrontativo, con un perfil mucho más claro, menos dialoguista respecto del peronismo. La realidad es que yo sí lo pondría más cerca de Loredo, sobre todo por el comportamiento que tuvo en las votaciones, Sí. pero lo distanciaría en el sentido de, creo que más preocupado por una campaña nacional, hoy el ex intendente Campero está preocupado por posicionarse a nivel interno, y eso creo que es lo que va a terminar definiendo luego hacia dónde virar, con la complejidad que tiene tomar decisiones que lo peguen mucho a Osvaldo Jaldo. Ayer tiró dos... Bueno, Mariano cuando estuvo acá tiró un título fuertísimo que dijo que no sabía con qué escudo iba a salir Osvaldo Jaldo el año que viene en las elecciones. Pero quiero ir a la nota que le hicimos ayer a Alejandro Trapani, que es referente del PRO, que está muy cerca de Patricia Bullrich. Entendería que por este acercamiento a Patricia Bullrich podría acercarse a Mariano Campero de cara al 2025, pero paralelamente Trapani dijo, si a mí Jaldo me llama para ser miembro de su gabinete, voy por una cuestión no de, si se quiere, un acercamiento ideológico y demás, sino porque mi idea de política es sumar, no ser un opositor por el simple hecho de ser opositor. Bueno, no soy quien para juzgar yo el criterio político de un referente de la provincia de Tucumán. Lo que sí es cierto es que podemos tomar el ejemplo hoy del gobierno de Javier Milei. El gobierno de Javier Milei, y el propio presidente lo reconoce, tiene 3 demandas básicas: terminar con la inflación, hacer crecer la economía y terminar con la inseguridad. Quien se encarga de terminar con la inflación y de hacer la economía no es un funcionario propio. Bien. Es un funcionario heredado, Caputo, Bien. que ni siquiera responde a los intereses propios de la Libertad Avanza. De hecho, hoy es más cercano a la figura de Guillermo Moreno, Sí. el secretario de Comercio de Cristina Kirchner, sobre todo por esta contradicción interna que tienen entre el mercado se tiene que autorregular, pero ahora desde el Estado, como nosotros vemos que se pasaron de mano, no solamente los obligamos a retrotraer, sino que les fijamos el aumento de precio que tienen que poner. Sino que lo vamos a regular. Claro, de repente la Libertad Avanza no es tan libre, es libre para algunas cuestiones. Claro. Y después, la figura que se encarga de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, tampoco es un funcionario propio, es un funcionario heredado, un funcionario de Mauricio Macri, que no nos olvidemos que Patricia Bullrich y el propio Macri en su momento durante la campaña dijeron, es más, hasta Espert lo dijo, que hoy es el titular de la Comisión de Hacienda en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, dijo, es un vendehumo el presidente. Sí. Entonces, me parece Sí, en campaña se dijeron muchas cosas entre todos. Sí, en campaña, esta última campaña creo que fue en la que más libres se sintieron todos para abrir la boca, y después la realidad los llevó a, me hubiera convenido quedarme un poquito más callado porque las cosas no se están dando como queremos. En Bien. ese sentido, y volviendo a Osvaldo Jaldo, creo que el gobernador tiene la seria dificultad de que el año que viene tiene que renovar las bancas de 2 de los 3 miembros del bloque Independencia, Bien. de los 2 diputados Fernández. Y tiene el problema de que si a Javier Milei le va bien, el peso de la Libertad Avanza acá en Tucumán va a ser muy alto, y particularmente, no sé si lo capitalizará Bussi, que uno entendería que, como es de alguna manera una de las espadas más fuertes que tuvo el presidente en su ascenso a la presidencia, a la Casa Rosada, debería ser quien lo lleve. Bueno, hoy lo que es el espacio Bussi tiene una banca de diputados. Exactamente, tiene la banca de Wesen, Claro. que se vence recién en el 27, Así entonces es. no hay ningún apuro al respecto de eso, pero bueno, uno sabe que mientras ¿Cuántas más se bancas pueda... se renuevan Renovamos 4 de Tucumán? de Tucumán, De 2 los del cuales- oficialismo. ¿Cuáles son los nombres propios que a priori dejarían de ser diputados? Los 2 Fernández, Agustín Fernández y la diputada Fernández. Sí. Paula Amodeo, Paula Modeo del partido del Creo partido Creo, que además tiene muy buena relación y muy buen vínculo con la presidencia de la Nación, al punto y de con la que... vicepresidenta. Y con la vicepresidente. Es más, si no me equivoco, estaba sentada al lado en el Congreso cuando eran las 2 diputadas. Exactamente, al punto de que incluso se está hablando de que sería Creo uno de los miembros fundadores de la alianza dentro de la Libertad Avanza Bien. en Tucumán, algo que está preocupando a Ricardo Bussi, porque empieza a ver que las promesas de la Casa Rosada, Claro. de decir, vos sos la única franquicia que nosotros tenemos en el interior, de repente se empieza a dividir. Y después Roberto Sánchez, el último Bien. candidato a gobernador del espacio de Juntos por el Cambio, que no termina de saber si ya terminó su mandato en la presidencia de la Comisión Radical o no. Bien. ¿Pueden renovar?
Todos pueden renovar, Bien. todos pueden renovar. El problema es si van a renovar Claro. y cuántos de cada lado. Porque hoy el oficialismo provincial se tiene que garantizar por lo menos esas dos bancas y que Sí. esas dos bancas Para respondan al mantener el estadismo. bloque de independencia. Y- Si no, va a terminar siendo un unibloque. Exacto, y tener algún tipo de carta de negociación de cara a las problemáticas nacionales que se están discutiendo, porque una provincia es más fuerte en la medida en la que más diputados le pueda sumar o restar al gobierno nacional. Recordemos que dentro del oficialismo local, del peronismo, está el Bloque Independencia, que tiene 3 diputados, está Carlos Cisneros Y está Pablo Yedlin, Yedlin. que están en Unión por la Patria, Sí. que votan de acuerdo a la intensidad que tenga el conflicto hoy, o el conflicto subterráneo entre mansuristas y jaldistas, Bien. que más allá que el gobernador no lo quiere aceptar o no lo quiere decir públicamente, existe y está presente al punto de que hay movimientos de algunos sectores vinculados al anillo más cercano del ex gobernador Mansur y actual senador Mansur, que empiezan a moverse territorialmente de cara a un armado y a tratar de disputar al menos una de las dos bancas que se busca renovar el año que viene. ¿Qué se ve como analista político a lo que es el gabinete de Javier Milei? ¿Javier Milei es el presidente de la nación o él tiene su propia agenda separada del resto del gabinete que cada uno cumple con su función? Javier Milei es el presidente de la nación, Bien. es la persona que marca el rumbo, pero es un presidente de la nación que, como en su momento lo fue Néstor Kirchner, tiene uno de los ojos bien puestos sobre el gabinete económico, particularmente sobre la tarea de Luis Caputo, porque es lo que a él le interesa. De hecho, Pero por el momento nunca lo contradijo, nunca hizo retrotraer alguna de las ideas, propuestas o voz que dijo Toto Caputo. exacto, de hecho, el propio Francos, en una entrevista que le hizo mano a mano Novarecio... Guillermo Franco, ministro del Interior, uno de los más peronistas dentro del gabinete. Recordemos que también fue miembro del gobierno de Alberto Fernández. Fue el representante de la Argentina en el gobierno de Aníbal Fernández. De Alberto. De Alberto Fernández. En la OEA, en la Organización de Estados Americanos, Así es. y luego en el Banco Interamericano de Así Desarrollo es. previamente. La realidad es que el propio Francos lo que sostiene es, la verdad que conmigo el presidente no habla mucho, Claro. salvo que tenga algún tipo de precisión que darme. Eso es lo que se ve de afuera. Exactamente. Que cada uno de los ministros hace su camino, sigue su agenda. Me imagino que deben tener algún tipo de demostración hacia arriba. Che, estamos haciendo esto. Mientras no me digan nada, yo sigo para adelante. Y calculo que debe haber, no sé si será la bajada de línea de Milei, será la bajada de línea de Karina, la que le dice, vas bien, vas mal. Y te falta un avanzá. actor central, el jefe de gabinete de ministros, Pose. Pose. Que Pose empieza a tener un roce importante con algunos de los ministros, particularmente en la cobertura de los cargos de las segundas líneas, Bien. que el secretario de Transporte de la provincia lo dijo hace poquito, el hecho de, recién se están empezando a cubrir los cargos en todas las áreas a lo largo y a lo ancho del país, y son los puntos, en realidad, son los puntos que operativizan las políticas públicas, las pocas o muchas políticas públicas que hace el gobierno nacional, y que son los espacios de poder real, donde realmente se pueden hacer transformaciones, porque ministros, secretarios de Estado, como el vocero Adorni, por ejemplo, que pasó de cobrar 3 palos a 4 en un día, por la importancia de su trabajo, es difícil poner la cara todos los días frente a los periodistas. Muy difícil. Y sobre ¿Será todo, candidato a diputado? ¿Estará jugando su banca con este valor de poner la cara todos los días a hablar? podría ser, no lo descartaría ni a él ni a Karina. De hecho, Karina sonó como posible candidata a diputada en el espacio de la Ciudad de Buenos Aires, al que reapareció en una especie de trauma... Resurgimiento de las cenizas. Exacto, en modo budista y zen fue Marquitos Peña. Yo no descartaría y no le sacaría un ojo de encima. Marco porque- Peña, pero dentro del PRO. Sí, dentro del PRO, De la capaz alianza. que de un espacio, porque por ejemplo está surgiendo un movimiento subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires de espacios radicales y peronistas liderados por Santoro que empiezan a tener una especie de confluencia de un centro progresista que va a tratar de disputar en las elecciones del año que Santoro que viene. salió segundo para jefe de gobierno en Cava. Y que bajó su candidatura para ir al balotaje con Jorge Macri para tratar de no quedarse pegado porque podría ser un riesgo muy grande si resultaba ganador Santoro para la candidatura de Javier Milei en el balotaje. ¿Martín Menem está tecleando o está firme colgado del brazo de Karina Milei? Martín Menem está firme, colgado del brazo de Karina Milei, y está firme también haciendo candidaturas, lanzando su candidatura a presidente de la Nación para el 27, según los trascendidos periodísticos que esta mañana leí en Diario Perfil. Pará, ya paré con Fantino. Pará. Gonza, poneme graf. Martín Menem, precandidato a presidente de la Nación. Sucesor natural de Javier Milei, según los trascendidos que
se le adjudican al presidente de la Cámara de Diputados. Sí, Milei no es reelecto. Si Milei cumple con su palabra de que viene por un solo periodo y no está construyendo un espacio de poder. Mentira. Nadie. Una vez que llegan a la presidencia de la Nación, los 4 años son cortos. Es verdad que los 4 años son cortos. De hecho, fíjate, ya están pensando en las elecciones intermedias. Sí. Y lo están pensando sobre todo porque necesitan ampliar la base de sustentación El en el Congreso. almanaque político, el almanaque electoral de Argentina Va es más muy rápido apretado. que cualquier gestión pública que se quiera hacer. Por eso, lo más probable es que tengamos a Javier Milei por 8 años, si como él dice, consigue subsanar estos 3 grandes problemas. Bajar la inflación, hacer crecer la economía y terminar con la inseguridad. Vamos 5 meses de gobierno aproximadamente. Gonza, vamos con las placas, por favor, de lo que son las encuestas que vimos hace poco. El gobierno de Javier Milei todavía tiene una buena imagen. El presidente de la Nación tiene una buena imagen. No encabeza la lista hoy, pero se sostiene un cerca de entre 45 y 52% cada vez que se le hace una encuesta. ¿A qué se traduce esto? Bueno, lo primero es que si vamos, las encuestas son la foto del día, son una foto del momento. Lo interesante de las encuestas es ver la trama completa, empezar a poner una foto detrás de la otra y ver la película. Y de repente vemos que Javier Milei, cuando nosotros lo veíamos en la primera semana de gobierno, andaba cerca de 65 puntos de imagen positiva, 65 puntos de aprobación. Hoy está peleando por mantenerse arriba del 50%. Bueno, recordemos que Alberto Fernández en sus primeros 100 días tenía 76%. Cuando arrancó la pandemia era el presidente con mayor aprobación del mundo, tenía cerca del 80% y era el momento del consenso. Y hoy no sé si le da el 2% de imagen positiva. Hoy en encuesta debe ser uno de los peores presidentes de la historia de Argentina en encuesta. Así es. De hecho, medio en chicana, medio en serio, dicen, resulta que Alberto Fernández es mejor expresidente que presidente porque le está dando un apoyo importante, sobre todo llevándose la marca de la comunicación y del enfrentamiento con Javier Milei al resto del espacio peronista, que hoy está más preocupado en saldar las disputas internas y tratar de generar un proyecto político sobre el cual anclar toda la expectativa nacional que tienen los dirigentes provinciales de cara al peronismo, digo, que no existe hoy. Gonza, poneme la placa de las caras, porfa, donde vemos el listado, si se quiere, de quiénes son los que tienen mejor imagen, los que tienen peor imagen, los niveles de imagen en la Argentina. Acá lo estamos viendo, Pato. Bueno, medianamente lógico, Victoria Villarruel, que es la más callada del gobierno. Eso te iba a decir, un silencio de tumba. Y cuando habla, arma un despelote, con el perdón de la palabra. Después de la pelea que hubo por haber pedido tratar el NU, que fue el despelote que vos dijiste del año de Victoria Villarruel, silencio de tumba. Silencio. De hecho, tuvo una sola aparición pública desde que asumió, que es la entrevista con Johnny Viale, sí, que es posterior al tratamiento en el Senado del decreto de necesidad de urgencia, y es donde sale la frase esta del jamoncito del medio. Así es. Que resulta que Javier Milei es mucho más confrontativo de cara al público, pero si el interior es más reservado, y que las dos personas que están a su lado, Karina Milei y Victoria Villarruel, son realmente las que tienen un fuerte carácter a la hora de moldear la decisión del presidente. Fue una declaración muy importante para que entendamos también cómo Javier Milei es hacia el interior, porque es algo que no lo sabemos. ¿Sabe cómo la vi yo esa declaración en realidad? Una percepción mía. Villarruel se puso en un lugar que en realidad no tiene. Yo creo que en realidad Javier Milei, y lo dijo él, quien lo modela, quien lo regula, quien lo cuida, quien lo acompaña, quien lo apoya, quien lo asesora, quien le pone la idea en la cabeza, quien se la molda, es Karina Milei. Exactamente. Y que Victoria Villarruel se posicionó como está Karina de un lado y yo del otro, porque siempre está el ángel y el demonio en los hombros, no vamos a decir cuál es cuál, cada uno que decida. A libre interpretación. Cada uno que decida quién ponemos, fue solamente una expresión gráfica para que entendamos, pero yo creo que en realidad no llega hasta ese nivel todavía ella. No, y sin embargo es un condicionante muy grande del poder porque no deja de ser la segunda persona en la cadena de sucesión presidencial. Completamente. Y no deja de tener la responsabilidad de ser la persona que decida en caso de que haya... de tener el incómodo lugar de ser el cobos de Javier Milei en el caso de que la tensión entre ellos se vuelva irresoluble. Valga la aclaración, estás haciendo un paralelismo con lo que fue el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno de la concertación amplia, donde el radicalismo formó parte, donde Lustó formó parte, fue el ministro de Economía de Cristina, y donde Cobos, hoy senador por la provincia de Mendoza, diputado por la provincia de Mendoza, era el vicepresidente de la Nación. Y a lo que voy, Cobos y Cristina Fernández de Kirchner eran de distintos partidos. Acá, en el caso, Milei y Villarruel son del mismo partido, que fue lo que sorprendió este desajuste, si se quiere, de Villarruel, pidiendo que se trate el DNU. Sí, no nos olvidemos que Villarruel era la presidenta del Partido Demócrata Argentino, Bien, el partido verdad, conservador más verdad. nacionalista, mientras que Milei
Milei había arrancado en su momento con el partido de Spert, con Viva la Libertad o una cosa así, Avanza Libertad, y después terminó rompiendo con Spert y yendo solo, pero termina siendo además una de las personas que conserva la mejor imagen dentro del espacio, lo que es muy importante. Y además en la placa que estamos viendo en pantalla también tenemos a las dos principales espadas que hoy tiene el gobierno de Javier Milei, que son Luis Toto Caputo y Patricia Bullrich, que son las personas que marcan agenda. Me sorprende la imagen de Patricia Bullrich por su trayectoria política. Es muy difícil que un político que haya empezado como Patricia Bullrich cuando tenía 16 años, hasta la fecha, pasando por el gobierno de Menem, pasando por el gobierno de De la Rúa, pasando por el gobierno de Macri, mantenga una imagen tan positiva. Creo que tiene que ver con una de las grandes victorias que tuvo el gobierno de Javier Milei en términos simbólicos, sí, que es con la apropiación de la calle. Bien. La calle era un elemento, en un lugar que uno conceptualmente lo tenía asociado al peronismo y que con este avance y además esta justificación que hizo Patricia Bullrich en la última entrevista que tuvo con, creo que con Jonathan Viale también, sí, dijo, nosotros logramos algo que nadie antes había logrado y es que los propios ciudadanos defiendan el accionar de las fuerzas de seguridad para contener el orden en las calles. Ayer Patricia Bullrich tuvo una frase quizá desafortunada. Muchas veces Patricia tiene esto de hablar y tirar frases... ¿El gobierno en general? Puede ser, pero Patricia por historia. El gobierno es relativamente nuevo. Dijo que la Argentina no está para mediar la paz. Una cosa por el estilo, sí, con respecto al tema de Medio Oriente. Y sumale además que generó un conflicto diplomático con Chile al decir que había células terroristas de Hezbollah operando desde la zona cordillerana chilena, lo que motivó que el embajador argentino en Chile sea llamado a la Casa Presidencial de Chile para dar explicaciones de los dichos de la ministra de Seguridad. Pero además ministra de Seguridad, no de Defensa. Claro, bueno, es que Petri... A quien le corresponde hacer eso es a Petri. Petri está jugando a ser Top Gun en Dinamarca, está bien, los aviones van a llegar en el 25, Estados Unidos encima dijo que no lo va a financiar, o sea que hay que poner 4 palos de dólares hasta 2025 para que los 16 aviones estén acá, o sea... En un momento en el que no hay plata, resulta que sí hay plata para comprar aviones que ni siquiera son de la gestión presente, son de la gestión de Alberto Fernández, claro, y ellos lo único que van a hacer es inaugurar la obra, lo que todos los políticos se critican de yo lo hice y este lo inaugura, es lo mismo en un contexto en el que además también están peleando fuertemente con los sectores universitarios, primera vez desde la década del 70 que los movimientos estudiantiles universitarios y el polo obrero van a marchar juntos. Bueno, y nuevamente la Unión Cívica Radical haciendo un nombramiento y un llamamiento en contra de la privatización o levantando nuevamente la universidad pública. La universidad pública que es el caldo de cultivo de la Unión Cívica Radical. Exacto, es la base política desde la cual surgieron los grandes líderes radicales que tuvimos por lo menos en las últimas 3 décadas, porque es el primer movimiento, es el primer lugar de socialización política del radicalismo. Y déjame decirte algo más, particularmente de Luis Toto Caputo, que es... Que se lo ve también en la placa y que también sorprendentemente, después de haber sido prácticamente odiado y defenestrado por la opinión pública post-2019, hoy tiene un 43,4% de imagen positiva. Así es, y de hecho es la principal espada que justifica las decisiones libertarias más incómodas, porque el lugar de Caputo es un lugar muy importante. Los ministros normalmente son los fusibles que permiten aliviar la tensión para el poder, sobre todo para la figura del presidente, que no se tiene que desgastar, sobre todo cuando es un presidente que él mismo se reconoce y hacia afuera se lo reconoce como institucionalmente débil, en el sentido de que no tiene mucho apoyo institucional a la vuelta y lo que lo protege es el escudo de legitimidad popular. Entonces, el lugar de Patricia y de Toto Caputo es tratar de aliviarle esa tensión y esa confrontación que tiene con la sociedad, la ciudadanía, para que no sea él el que se lleve todo el desgaste, porque necesita su caudal político para que las elecciones del año que viene le sean favorables. Toda la exposición que está haciendo Patricia Bullrich es para crecer su imagen dentro de la interna del PRO, es porque Milei y Karina le dicen, che, Patricia, necesitamos que salga a la calle porque de todos es la que más experiencia política tiene, o porque es su impronta propia y ella es así. Creo que es un poco de las tres. Bien. Entiendo que Patricia está mucho más callada de lo que le gustaría estar. Bien. Creo que le gustaría tener mucha más presencia mediática y ser mucho más libre a la hora de opinar en algunos temas. Entiendo que hacia el interior del PRO hoy está en un conflicto abierto con Mauricio Macri, más allá de que él es el presidente del PRO y ella de la asamblea del PRO, hay una disputa interna sobre el control de este instrumento electoral que se creó para competir en las elecciones nacionales.
Y al mismo tiempo, la realidad es que es una de las pocas funcionarias que tiene experiencia concreta en la gestión del área que está conduciendo. Fue ministra de Seguridad del gobierno de Macri. Exactamente, recordemos. fue ministra de Seguridad del gobierno de Macri y su campaña en general estuvo muy signada por su labor como ministra de Seguridad. No me extraña que esté ocupando este lugar como una de las principales espadachines, más allá de que los escudos hoy sean Martín Menem, Victoria Villarroel y el propio Francos, que son los que tienen este rol de ser los más dialoguistas, de ser los que traten de consensuar. No le estaría funcionando a Menem, creo que Menem se está comiendo el personaje, el personaje se lo está comiendo Martín Menem, porque tuvo el problemita este de la interna libertaria en la Comisión de Juicio Político, que es la segunda comisión más importante que hay, porque es la comisión en la que el presidente de la comisión esa se tiene que inmolar para que al presidente de la Nación no le pase nada. Pato, tema que vamos a tratar la próxima vez que vengas, a nuestro politólogo de cabecera, el politólogo de cabecera de Código Informativo. Un placer haber venido. Te agradezco Muchísimas mucho por gracias. haber venido. Nosotros, bueno, nada.